Hola, sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes de una vez más hoy lunes, como cada lunes y cada miércoles. Disculpen, hoy miércoles 28 de septiembre vamos a acabar esta semana con este webinar, un importante webinar de análisis de mercados donde tenemos hoy destacados movimientos en el mercado que vamos a pasar a contar y a analizar. Antes de nada, mi nombre es Moisés, analista de cuentas, como ya me conocen. Bien, en la advertencia de riesgo, cualquier información sobre mercado de capital y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al alto apalancamiento. Bien, análisis de mercado. Para detalles de contacto pueden entrar en nuestro canal Twitter o nuestro canal YouTube, donde pueden tener todos los vídeos históricamente hasta el día de hoy. Dentro de un rato estará el próximo vídeo de hoy. En nuestro pronóstico semanal de los principales pares es nuestra agenda de hoy con análisis de sentimientos de mercado y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, el mercado hoy vuelve a amanecer de nuevo con bajadas. Vemos que el IBEX ha perdido con fuerza esa zona. De nuevo se mantiene ahí en la zona de 7.300. Vamos a ver si es capaz de mantenerse en los 7.000. El DAX dice adiós a los 12.000. Y Wall Street, que ha empezado hace un momento, empieza con nuevas caídas en los futuros, con el dólar al alza y con un bono por encima del 4%. Bien, ¿qué ocurre? Vamos a tratar de rápidamente dar una visión del mercado. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense hace que el dólar vuelva en el índice del dólar a máximos según la comparecencia de Powell. El dólar se dispara hasta nuevos máximos, ya que sigue aumentando la presión de la subida de tipos de interés en Estados Unidos sobre la economía mundial. Y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de 10 años ha superado por primera vez desde el 2010 el 4%, arrastrado por el extremo corto del mercado de bonos, donde el rendimiento de los bonos a 2 años asciende ahora a 4,25, lo que refleja las expectativas de que la Reserva Federal no podrá recortar los tipos de interés de forma considerable hasta el 2024. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, vuelve a comparecer más tarde a partir de hoy y probablemente eclipsará a sus colegas Rafael Bostic y James Ballard, que comparecerán antes. En un rato podremos ver eso. Apple y sus proveedores caen ante la noticia de la cancelación del aumento de producción. Las acciones de Apple descienden un 3,7% después de que Bloomberg informa que se ha cancelado los planes de aumentar la producción de iPhone este año tras no materializarse el esperado aumento de la demanda. Los informes de principios de año sugerían que la empresa esperaba fabricar 6 millones de unidades de su nuevo buque insignia, el iPhone 14, y las acciones de los proveedores de componentes de iPhone como Qualcomm o ST Microelectronics también descienden desde la apertura del mercado. Después las acciones apuntan a una nueva apertura mixta. El nuevo fármaco para el Alzheimer de Biogen amortigua la decepción de Apple y como vemos, uno de los valores que resiste a la tendencia es Biogen, que en sus últimos ensayos clínicos del último fármaco contra el Alzheimer mostraron que ralentizaban considerablemente la progresión de la enfermedad. El Kremlin rechaza las denuncias de sabotaje de sus oleoductos, pero Moscú prepara nuevos recortes de suministro. Y vemos allí que tras sismólogos suecos y daneses identifican 2 explosiones diferentes, cada una equivalente a 100 kilos de dinamita, lo que ha llevado a su respectivo gobierno a concluir que los oleoductos fueron atacados deliberadamente. Ambos han culpado a Rusia del incidente. Los precios europeos del gas natural se han disparado esta semana, no solo a este ataque, sino también al anuncio del martes de Gazprom de que podría dejar de pagar a Ucrania por el tránsito de su gas, lo que prácticamente podría
pondría fin a los envíos de gas a la Unión Europea cuando comience la temporada clave de la calefacción en el invierno. Y el petróleo de nuevo en mínimo del 2022 a causa del aumento de las reservas desde la Administración de Información Energética. Los precios del petróleo registran nuevos mínimos del 2022 para después de recuperarse y subir un poco, ya que el mercado valora la destrucción de la demanda por la desaceleración económica mundial y así como el aumento de las primas de riesgos políticos en respuesta a los signos de creciente desesperación en el uso del gobierno ruso de los recursos energéticos como una arma económica. El gobierno estadounidense publicará los datos de reservas semanales hoy a las 4:30. A las cifras del Instituto Americano del Petróleo ya mostraron un sorprendente aumento de 4 millones de barriles, lo que sugiere que la demanda estadounidense se está ralentizando más de lo debido. Bien, continuamos entonces. El Banco de Inglaterra, como hemos visto, nos ha dado una súper sorpresa con ese mercado intervenido de los bonos que hace que se desplome la libra, se ha desplomado. Vemos aquí en el gráfico, en ese cuadro, cuánto ha cambiado el precio de la libra. En este caso, lleva un acumulativo de casi 1000 pips, incluso un poco más, 1100 pips. Y vemos que el BOE, el Banco de Inglaterra, se enfrenta cara a cara con el mercado y es posible que esto no conduzca a ninguna disminución de la volatilidad, porque ahora sabemos dónde está su punto débil y el mercado suele probarlos, afirma Neil Wilson, analista de markets. En su opinión, el organismo está perdiendo la credibilidad ya que solo culpa la volatilidad de los mercados financieros y no culpa directamente a la política fiscal del gobierno de deslocación. En cualquier caso, los rendimientos de a 10 años y de 3 años se desploman tras el anuncio. No obstante, el efecto sobre la libra esterlina ha sido limitado. Bien, vamos a ver en este caso qué ocurre. En el llamativo hoy vemos que el SP500 ya cotiza por debajo de su mínimo de junio y pierde los máximos históricos del 3 de enero con un 24,7%. El euro sigue bajando y cotiza frente al dólar en 0,95. Cae también las cotizaciones de las criptomonedas entre un 6 y un 13%. Tras el sabotaje de los gasoductos de Nord Stream 1 y 2, el precio del gas natural subió ayer un 12% hasta los 190 euros por megavatio. La rentabilidad de los bonos basura en Estados Unidos se va a 9,33% y el Servicio de Estudio de la Reserva Federal de Atlanta estima un crecimiento del PIB de Estados Unidos del 0,07% trimestral. Vemos que a la tercera subida más rápida de inflación en USA corresponde la mayor subida de tipos de interés. En el gráfico 1, ahora vamos a verlo, tenemos ahí una subida de tipos comparada y vemos cómo a lo largo del año 1972, 75, 76, 79, que fueron los periodos desde la Segunda Guerra Mundial, el gráfico 1 está construido en base a 100. Bien, vamos a analizar esto y lo vamos a ver mucho más rápido a través del propio gráfico. Un momento, ahí tenemos las mayores subidas del IPC tras la Guerra Mundial. Vemos que el rojo es el actual, fíjense, la línea roja es el actual y después tenemos allí las distintas líneas en las distintas épocas. Fíjense que sin contar con la línea, en este caso amarilla, que es del 79, y en este caso la línea como morada, que es del 75, que están por encima, estamos en la época más alta en subidas de tipos de interés desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo vimos en la subida comparativa de tipos de interés. Estamos en la más alta comparada con los distintos periodos del 89, 79, 75, 70 y 68. Fíjense la escalera que hemos formado con la subida actualmente. La marcha del SP500, vemos que tenemos que el valor de la línea roja es el actual, donde vemos que a día de hoy donde nos encontramos, y ahí tenemos el del 2008,
el anterior periodo donde hubo también una recesión y estamos casi equiparados. Un momentito. Tenemos que en el tema del yen sigue todavía muy débil, la libra esterlina se sumó al coro de las lamentaciones, perdiendo un 3,6%, al que hay que señalar un 4,7% de la madrugada, y no hay crisis económica o financiera que merezca tal nombre si no va acompañada de una buena dosis de inestabilidad en los mercados, de cambio de divisa, pues ya tenemos aquí la inestabilidad en los mercados, en los cambios de divisa. Hacía mucho tiempo que no hacíamos pronóstico para la libra y dejaba las cosas bastante claras desde su máximo de tiempo de empezar a hablar del referéndum sobre el Brexit, y vemos que en un periodo de debilidad que se parece bastante al que sufrió en los años 2000, 2008, 1985 y 1995, tras una caída inicial, un movimiento lateral con oscilaciones fuertes y finalmente una nueva caída. En los casi 7 años transcurridos desde noviembre del 2015, la cotización de la libra frente al dólar ha bajado un 22%, y de seguir la comparación entre el 2000 y 2008, una depreciación adicional la llevaría a perder en total un 41%, lo que quiere decir que en 1 o 2 años de plazo la libra se iría a cotizar a 1,08 dólares por libra del cierre del viernes a hacerlo en 0,84. 0,84 si la comparación se hiciera entre 1985 y 1995 se iría solo a 0,97. Así que según el economista, estas son declaraciones del economista José Ignacio Crespo. Él opina que si hiciéramos la comparativa, podríamos encontrarnos que si lo comparáramos con la fecha de 1985, 1995, podría irse a 0,97 el valor de la libra frente al dólar, y si lo hiciéramos con la comparativa que hemos dicho anteriormente, podría irse a 0,84. De cualquier manera, son precios bastante por debajo del que estamos actualmente. Como dice, tiempos aciagos, pues para una moneda y una economía que sufren los mismos problemas que los demás, y adicionalmente el castigo autoinfligido de desplegarse con el Brexit de la zona libre como comercio grande existente, además de dejar de aprovecharse de la proximidad geográfica. Paul Krugman se lamentaba en el fin de semana en un Twitter diciendo que no veía razones para una crisis de la libra esterlina. Cuando se despierta hoy verá que la crisis es inexplicable. Por lo demás, las bolsas siguen su curso de la quiebra de Lehman Brothers, de los días posteriores de la quiebra de Lehman Brothers, que ya hemos ido viendo en otras ocasiones cuál ha sido el gráfico. Fíjense. Que nos encontramos en esta, volvemos otra vez a ese gráfico del SP500, en donde vemos que nos encontramos pues muy parecido a lo que ocurrió en el 2008. El euro sigue con esa presión. Los comentarios agresivos del Banco Central Europeo no logran levantar al euro, que sigue en la zona de 0,9535. La libra se desploma a 1,035. Ya acabamos de ver que podría llegar a niveles de 0,97 y 0,84. Esperemos que no. Y ahí tenemos que el dólar contra el mexicano borra un poco de ganancia y cae de nuevo a la zona de 20,40 tras haber subido a un máximo de 8 semanas. El oro se acerca de nuevo en un mínimo de 2 años a la zona de 1,600. Y vemos que los futuros de Wall Street vuelven a abrir con bajadas, anticipándose a una posible bajada. Y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años tiende su subida y supera el 4%, que es lo que está influyendo en que el índice del dólar se vaya hacia arriba. Vamos un poco a ver directamente la gráfica. Vamos a ver las gráficas directamente. Aquí tenemos la gráfica del euro dólar.
Fíjense dónde nos encontramos ahora mismo, en 0,9584. Vemos cómo continúa en el diario con esas velas de caída fuerte. Vemos que en el semanal continúa desde que empezó a ponerse, aquí tenemos indicadores del alligator, desde que empezó a ponerse por debajo, vemos que no ha parado de mantenerse todo en bajada. Sabemos que lleva una bajada ya desde hace varios meses, acumulando esas bajadas. El mensual también nos demuestra que en todos estos meses el acumulativo ha sido más bajadas que subidas, y sobre todo en estos 4 últimos meses. Si echamos un poco hacia atrás, vamos a ver que el precio actual de 0,95 podríamos encontrar aquí un posible soporte en esta zona de 0,93 y un posible soporte en esta zona de 0,85. Sería del 2001, cuando, como aquel que dice, salió el euro a cotizar. Así que estaremos pendientes a ver si no se acerca a esa zona de 0,93 o de 0,85 con 80, 0,85, 0,86 aproximadamente, porque serían los nuevos niveles de soporte a tener en cuenta actualmente. El dólar contra el canadiense se mantiene en esa zona de soporte ahí en 1,37. Fíjense que si nos vamos al mensual, estaríamos encontrándonos que está casi rozando los máximos anteriores. Los máximos vamos a decir que estarían en esta zona aproximadamente de 1,40. El oro, como acabamos de decir, ha recuperado un poco, pero vemos que, fíjense cómo ha ido bajando. Está en la zona de 1642. Tenemos ahí un posible nivel de soporte en esta zona de 1575. Posiblemente anteriormente podamos tener otro nivel de soporte aquí en la zona de 1621. Muy importante estar pendiente a que no pierda de nuevo esa zona de 1621 o que se pueda ir de nuevo a la zona de 1575. El SP500 vemos en este caso que está ahora en la zona de 3672. Estaremos pendientes. Fíjense. A que no pierda esa zona de los 3200 o inicialmente pueda también estar acercándose a un nivel de soporte aquí en esta zona aproximadamente de los 3536, aproximadamente 3600 para redondear. El Bitcoin lo vemos de nuevo por debajo de la zona de los 19.000. Tenemos que en el acumulativo de mensuales está casi terminando de hacer una V. Esperemos que no se acerque de nuevo a esta zona de posible soporte en la zona de los 13.000. El crudo, como hemos dicho, hoy tenemos inventario. Ahí lo tenemos muy cercano a ese posible nivel en la zona de 77.
Por debajo la zona de 66 y 62 aproximadamente. La plata está ahora ahí en un nivel de posible soporte en el 18,5. El siguiente nivel sería la zona de 17,36. El índice dólar está en un rally donde podemos encontrar que acercándose a ese nivel anterior, donde tiene su pico en esa zona de 120, tiene otro pico anterior ahí en esa zona de 119, más o menos 120 a este ritmo. Si sigue de la misma manera, podría llegar el índice del dólar a los niveles de 120. Veremos a ver qué ocurre. Como habíamos dicho, el gas natural lo tenemos ahí de nuevo en la zona de 6,69. Con un posible soporte allí en esa zona de 5,65. Y la libra, pues después del salto, tenemos aquí por arriba el valor de 1,17. Por debajo el valor más corto que sería este. Fíjense que si mostráramos un FIBO hasta el valor de bajada, ahí tenemos. Actualmente se está acercando, después de ese retroceso de FIBO, se está acercando al 23,6 en la zona de 1,06. Si fuera capaz de romper con fuerza este 0,6, podría irse de nuevo a la zona de 1,08. De cualquier manera, según las previsiones de los analistas, podría de nuevo continuar con la bajada, podría acercarse de nuevo a esa zona de 1,03. Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Lo mismo ahora estamos aquí en el gráfico del Nasdaq. Vemos ahí en el Nasdaq un momento. Ahí tenemos el gráfico del Nasdaq, cómo ha roto ese nivel. Ya lo tenemos en 11.300. Tenemos ahí un posible soporte en esa zona de los 11.000. Esperemos que no pierda la zona de los 11.000. El cobre, cómo ha vuelto a caer por debajo de esa zona de 3,5, ha roto ese nivel de soporte. Ahora lo tenemos en 3,30 y podríamos encontrar un siguiente nivel de soporte por aquí, por esta zona aproximadamente, en donde está ahora parado. Si no rompe esta zona, porque si volviera a romper esta zona, podríamos encontrarlo que se podría ir de nuevo aproximadamente a la zona de 3. El DAX lo vemos que se ha parado ahí en esa zona de los 12.000 y se ha vuelto a ir de nuevo hacia los 12.090 a la espera de lo que haga próximamente. Siguiente nivel, si continúa en bajada, podría ser perder primero los 12.000 y el próximo nivel podría ser aproximadamente que se fuera a la zona de los 11.600. El australiano contra el dólar tratando de recuperarse un poco en zona de 0,65 y el VIX de nuevo en zona de 21, el índice de la volatilidad. Y el dólar contra el yen
que está casi en máximos mensuales desde hace muchísimo tiempo, en casi 145. Bien, lo vamos a dejar hoy, seguiremos la próxima semana. Estén muy atentos a todos los soportes y resistencia en cualquier instrumento que ustedes quieran trabajar. Muy atentos, les pido sinceramente muy atentos al tema del riesgo, de la implicación del nivel de tamaño que tomen ustedes en sus operaciones. Hagan un análisis exhaustivo de los niveles de soporte y resistencia y dónde estamos y a dónde puede ir el precio antes de tomar una decisión de una entrada. Buen día, un saludo para todos nuestros queridos clientes.